Bienvenidos a una nueva charla del podcast SEO desde cero. Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast SEO desde cero, hoy con una nueva charla. ¿Qué tal, Sergio? Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Mejor que otros que no han podido acompañarnos hoy. Un saludo a Jorge, que se recupere, Justo. está pachucho. Pero bueno, hoy tenemos buena compañía también, ¿no? Eso es. Hoy buena entrevista. También un tema nuevo, yo creo, en el podcast. Sí, Sí, a ver hasta qué ahora tal. mencionado por ahí, pero en detalle para nada. Así que genial. Sí. Así que nada, hoy vamos a ir dando paso a Adrián, a Adri, ahora que comente él, para hablar de email marketing, un tema que pues por rachas ha estado algo más olvidado, según mi perspectiva, pero que últimamente está en boca de todo el mundo por conversión, por importancia dentro de los e-commerce, por nuevas soluciones que van entrando en el mercado. Así que nada, damos paso por aquí a Adri. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, ¿qué tal? Un placer, chicos, con Hola. muchas ganas Hola Adri. de compartir por aquí. ¿Qué tal? Gracias por, oye, haber aceptado la invitación. Si quieres, antes de nada, para aquellos que no te conocen, que igual, oye, te han visto por ahí por LinkedIn algún post suelto o no tan suelto, si quieres presentarte, comentar quién eres, qué haces, qué es el email marketing, que mucha gente igual no lo conoce. Justo. Bueno, pues nada, soy Adrián y me dedico como freelance de momento a hacer email marketing para e-commerce, siendo email marketing toda estrategia para captar, automatizar y a grandes rasgos vender a través de email, en específico para e-commerce, todo lo que es creación de formularios, flujos automatizados, campañas, optimización y demás. Y de momento lo dicho. Para e-commerce, a pesar de que me especializo principalmente en email marketing, también hago estrategia algo más omnicanal para hacer crecer e-commerce, pero donde más expertise tengo sin duda email marketing. Vale, y un poco empezaste de cero a nivel email marketing, empezaste en marketing de forma global, en otras verticales, ¿cómo nos ha pasado? ¿Cuál ha sido un poco tu evolución? Sí, pues empecé hace casi 3 años, 2 años y medio creo, aprendiendo clavillo. No sé ni cómo llegué a la herramienta, sinceramente, pero me llamó la atención email marketing. Empecé pues con clavillo, viéndome una formación. En ese momento no lo apliqué hasta dentro de medio año que me surgió casi de rebote un primer cliente de email marketing para e-commerce y desde entonces es como mi expertise principal, además de que estuve trabajando 2 años para una startup, No Code Hackers, y mi principal foco era también hacer email marketing, en este caso para formación, pero bueno, siempre es aplicable. Y desde entonces, pues bueno, no he parado de hacer ni email marketing, en este caso enfocado a e-commerce, justo. Vale. Dentro un poco de, bueno, lo que son diferentes estrategias digitales, diferentes, digamos, servicios que se pueden dar. ¿Cómo ves ahora el papel del email marketing dentro de una estrategia de captación, de fidelización y de conversión respecto a otros canales como podría ser el SEO o el paid? Sí, o sea, siempre se suele hablar de lo mismo cuando se habla de email marketing, pero al final es lo que cada vez es más relevante, ¿no? O sea, cada vez se está convirtiendo en un campo más difícil en el que pelear todo lo que es el tráfico de pago. Cada vez está más caro, hay más competencia, las barreras de entrada, por así decirlo, bajan. Y eso hace que estrategias o canales que hacen que seas tú quien sea el propietario, en este caso, de los contactos, como es en el caso de los emails, y tengas una comunicación directa sin depender, por ejemplo, de algoritmos que hoy decidan, pues oye, pues por estacionalidad sube el precio por clic y por tanto tu retorno de la inversión disminuye, o los algoritmos de redes sociales de repente igual deciden dejarte de enseñar, o tus historias de Instagram tienen menos alcance y llega menos gente y por tanto lo que quieres contar no llega al público al que quisieras. Pues bueno, el email siempre, y como bien dices, cada vez está en boca de más porque, por así decirlo, disminuye estos problemas que cada vez están más presentes y incrementa un poco toda esta parte de, pues oye, convertir de tráfico que viene a tu página web. La realidad es que muy poca gente vas a terminar convirtiéndola en ese momento en clientes, por norma general de media menos de un 2%. Entonces, si no estás haciendo estrategias para captar contacto, en este caso pues correo, pero podría ser también el teléfono, por ejemplo, de las personas potenciales que a futuro te puedan comprar, pues estás perdiendo una gran oportunidad, ¿no? Más aún cuando
llevar tráfico a tu web es tan caro, tanto en tiempo como en dinero. Y ya sea tanto en captación de contactos como la posterior conversión de los mismos a venta, ¿no? A clientes a través de flujos automatizados y luego fidelización a través de campañas, flujos específicos para propiciar esta recurrencia. Ujú. Oye, aquí, Adri, dentro del email marketing, ¿qué datos apoyan que siga siendo uno de los canales que tenga más ROI? ¿Nos puedes dar alguna referencia, algún retorno que suelas ver en tus estrategias con tus clientes? Sí, justo, o sea, yo una referencia que suelo utilizar mucho a la hora de analítica o medir diferentes canales es el estudio que hace Flat 101 sobre la conversión en el mundo e-commerce. En este caso, el último que han sacado, tiene una sección específica en el que especifican el ratio de conversión por canal o por medio. Y el año pasado el email era el primero como conversión, este año es el segundo, siendo el primero el tráfico directo. Básicamente el que compartes y la persona clica en el link directamente. Pues el segundo, en este caso, es el email marketing con un 1,78% en conversión, ¿no? Y en comparación con otras canales, otras estrategias, sí que es verdad que yo intento no medirlo tampoco de manera independiente porque como todo en cualquier negocio, pues depende de que esa unicanalidad, ¿no? Que esté todo en conjunto, bien hilado, que al final es como se retroalimenta entre un canal y otro, que se haga bien en nivel paid media va a favorecer que luego email marketing funcione como debe, que se haga bien en redes sociales, pues hará que cuando tú luego envías una campaña, si previamente han visto el mensaje en paid, en redes sociales, han visto un post en SEO sobre ti, pues va a propiciar que luego funcione mejor, ¿no? Y luego, a nivel datos, justo, mira, hoy estaba preparándome una presentación, porque mañana Clavillo me ha invitado a hacer un webinar con ellos y explico el caso en concreto de Putos Modernos, que es un cliente que he estado llevando de e-commerce. Ellos tienen pata de e-commerce y tenían el problema de que estaban captando bastante caro a través de tráfico de pago. Estaban haciendo paid media, en este caso Meta Ads, que redirigían directamente a venta directa de algunos productos y estaban captando a un precio que pues, no estaban siendo rentables. Y lo primero que hice al entrar es meter dentro del proceso de venta el email marketing combinado con paid media. Hasta ahora los lanzamientos lo estaban haciendo como de manera tradicional. Pues oye, pones una story y bueno, envías tráfico al producto que hayas lanzado, a la colección, y luego envías a través de tráfico de pago tráfico a la landing y compran. Les estaba haciendo muy caro, entonces al meter email entre medias hicimos una estrategia que ahora se está viendo mucho, ¿no? Pero que al fin y al cabo es crear una landing de prelanzamiento en la que tú pones un formulario de captación para que la gente interesada en ese nuevo producto que se va a lanzar deje el correo, le envías tráfico a través de paid media o de Meta Ads en este caso y de redes sociales, en este caso ellos de Instagram, y de esa forma conseguimos captar como 1.300 contactos nuevos y en comparación con enviar tráfico directo desde Meta Ads a venta, metiendo el email marketing como paso intermedio, conseguimos como reducir a la mitad, más de la mitad incluso, el coste de captación y multiplicar por 3 el retorno a la inversión, en ese caso, metiendo simplemente el email marketing entre medias con esa landing page de captación, un flujo automatizado de confirmación, más las campañas de prelanzamiento y lanzamiento posteriores. Supongo que a fecha que se publique este episodio ya habré hecho el webinar con ellos, pero lo bueno es que se graba, así que si alguien si quisieran verlo, me pueden escribir por correo y yo les paso el link. Ahí explicaré en profundidad los detalles, cómo lo hicimos y demás. La historia de Putos Modernos, que los escuché en un podcast, es curiosa porque empezaron vendiendo agendas y justo la parte e-commerce y luego ya han derivado al resto ahí que son auténticos cracks. Pero eso, lo escuché en un podcast y no tenía ni idea de la historia y dije, joder, pues oye, que se puede empezar por una vertical y luego cambiar a la otra, por así decirlo. Justo. Así que guay. Y un poco bueno sobre invitación esto. a Putos Modernos también, ¿no? Que vengan a nuestro podcast. Esto en otro nivel. No eran muchos podcasts, creo que dijeron, pero bueno. Tienen buen caché. Hay un poco sobre esta línea que justo ahora me surge la duda. Es decir, al fin y al cabo, entre comillas, los canales, un poco de lo que veo y oye, desde mi óptica, el SEO puede ser independiente, paid puede ser independiente, email, de lo que veo, si no me corriges,
depende más del resto de canales o de que el cliente tenga una buena base de contactos creada, ¿no? Por así decirlo. Sí, obvio, si entras a un cliente que ya tiene una base de datos ya captada, pues a corto plazo vas a poder generar más retorno porque ya empiezas con cierta base. Y aquellos que no tienen una base de datos de contactos captada, la estrategia principal para captar es metiendo esos formularios que todo el mundo ve casi cuando entran a las tiendas online en la propia home. O algo que está como bastante infravalorado, que sí que se ve mucho en infoproductos, al hacer webinars y demás, es crear lead magnets en general. Pues oye, una landing page de captación a mayores del simple formulario que se pone en la home, que te aparece cuando vas a comprar, pues oye, creas una landing page específica dando un incentivo a cambio del correo que de verdad aporte valor al potencial cliente. Para eso hay que conocer bastante a tu audiencia y saber qué es relevante para ellos. Y funciona muy bien ligado a SEO. Pues oye, intentas posicionar esa landing en SEO para la intención de búsqueda y que la gente cuando entre capturas las demandas, por así decirlo, con correo. Pero sí, 100% el email al final depende de que, pues oye, o la gente esté entrando a tu web o que desde paid media o de redes sociales tú hayas enviado el tráfico o desde SEO. Entonces, de primeras debes promocionarlo por algún canal que, obvio, no sea email, para luego captar el correo y así que empiece el loop a girar, por así decirlo. Antes mencionabas el tema de los e-commerce al principio. Cuando tú estás trabajando para una tienda online, ¿cómo estructuras un poco el embudo de conversión desde la parte de captación hasta ya la venta final? Sí, pues normalmente, lo dicho, cuando empiezo a trabajar con una tienda online, si no tienen formularios de captación, se implementan. En caso de que ya los tengan, pues se optimizan. Pues hay muchos que igual utilizan el mismo formulario para ordenador que para móvil y en móvil pues se ve peor y eso hace que la conversión baje. O piden demasiados datos de primeras en el formulario, hay mayor fricción y la captación o la conversión de tráfico a contacto es muy baja. En caso de que ya tengan formularios optimizados, pues también se puede hacer esa estrategia, lo que os he comentado, ¿no? De lead magnets, que suele ser algo más avanzado porque la gran mayoría de e-commerce no lo hace, lo dicho, es como bastante infravalorado porque funciona bastante bien. Una vez está cubierta esa parte de captación de contactos de manera recurrente, entran los flujos automatizados, ¿no? Pues oye, en el top of funnel, por así decirlo, en el momento en el que alguien deja el correo en el formulario, está el flujo de bienvenida, en que el objetivo es, oye, le das el incentivo que has prometido, presentas la marca, abordas el problema, la solución y demás. Y luego están todos los flujos que dependen de eventos que se han disparado en tienda porque han sido realizados por el cliente. Por ejemplo, el flujo de producto visto. Pues oye, si tú tienes a una persona en la base de contactos que ha entrado a tu tienda online y ha visto un producto específico, tú puedes tener un flujo automatizado concreto creado para que se le envíe y se le active cuando ha visto un producto en concreto y se le muestra ese producto. Luego está el carrito abandonado, que es el siguiente paso, ¿no? Pues alguien ha visto el producto, lo añade al carrito y lo abandona. Está también el checkout abandonado, que es el último paso antes de la compra, ¿no? Aparte de dejar el carrito, ha empezado a añadir la información de pago. Y ya luego, pues una vez ha comprado, toda la parte de, pues oye, de seguir aportando valor y de intentar fidelizar. No solo el post-compra como típico agradecimiento, sino está el flujo de reviews, que aporta también bastante. Yo suelo hacerlo con una plataforma que se llama yuts.me, que se integra bastante bien también con Klaviyo y que permite, en el momento en el que alguien hace una compra, programar automáticamente el envío de la petición de una review. Esa persona puede calificar el producto que ha comprado y puedes incluso meter widgets que estén sincronizados en automático en la página de producto, en la home. Y automáticamente cuando esa persona ha hecho un pedido, al X tiempo le llega un email pidiéndole una review y si da esa review, se sincroniza con el producto en específico que ha comprado. Oye, 5 estrellas, para ese producto me ha gustado mucho. Pues automáticamente tú puedes especificarlo en la página de producto para que se sincronice. Y luego están pues los flujos de winback, por ejemplo, que es como un post-compra alargado cuyo objetivo es fidelizar o intentar propiciar esa recurrencia. Calculando el lifetime value, el periodo medio de recompra, activas ese flujo con el objetivo de que, pues oye, vuelva a comprar. Está también el formulario, el flujo que se suele llamar replenishment, que es cuando hay productos que el uso es
se sabe que caduca pronto, que, por ejemplo, gomas de borrar, pues sabes que en algún momento se van a acabar, bolis o agendas, que sabes que el periodo de uso de los mismos es como muy definido, pues puedes utilizar O flujos comida como para perros, cosas así, ¿no? Que son esto más... es, justo. Y luego, bueno, ya como en la parte más final, hay también que darle importancia a la limpieza de la base de datos, ¿no? Un poco que la base de datos esté limpia depende que los datos de la misma, en open rate, click rate y demás, sean buenos, que sean buenos. Eso repercute directamente en la entregabilidad, porque si son malos, la reputación del dominio baja, la entregabilidad baja y por tanto tus correos serán enviados a menos personas. Entonces, bueno, algo importante también el flujo de limpieza, que defines unos criterios en base a los cuales una persona se categoriza como inactiva e intentas reactivarla y en caso de que no se consiga la eliminas. Un poco eso, el funnel completo, ¿no? Desde el primer momento en el que alguien captas el correo e intentas impactarle para convertirlo de contacto a comprador, cuando alguien ha comprado, intentar aportar más valor y fidelizar. Oye, aquí es un mundo, ahí de los que has mencionado, de los flujos, hay uno que me parece bastante interesante, sobre todo porque a nivel SEO es algo que cuesta conseguir y que ahora tiene bastante repercusión, que es el tema de las reseñas, que muchas veces con los clientes lo vemos de, oye, te han comprado, pero cuesta al final que el cliente te ponga una reseña porque lo normal es que te ponga una reseña cuando no le ha gustado el producto, más que cuando le ha gustado. Y ahora con todo el tema de inteligencia artificial, EAT de cara a Google, confianza, fiabilidad con el tema de reseñas es bastante importante. Entonces, oye, yo creo que es una estrategia clave que se puede integrar con toda la parte SEO. Justo, además, no solo puedes meter widgets en las páginas de productos, sino que puedes crear una página general que sea reviews o opiniones de X marca y automáticamente posiciona e incluso esta herramienta, la que he mencionado, se integra directamente con Google Shopping. Entonces, pues bueno, aporta también a mayores por ahí. Que esto, es decir, y ahora más o menos, si quieres también oye mencionar un poco vender el libro, que me he informado más de cara a, oye, sobre todo clientes y demás, o la parte más comercial, que muchas veces nos pasaba, y eso me lo mencionaste en su día, de incluso que se pueden hacer emails específicos, campañas específicas, para, por ejemplo, coger un segmento de código postal de aquí de Madrid para negocios locales y decir, pues vamos a lanzar una secuencia con un, yo qué sé, 10 euros de descuento para aquellos que están en Madrid y ya también vas a poder medir el impacto que está teniendo tu campaña de gente que venga directamente al local, que muchas veces nos había pasado eso y no sabíamos cómo medir el público que venía de forma física, pero eso, dices, te das cuenta que hay un mundillo que, oye, que invito a la gente, si quieres ahora comentar a nivel de formaciones y demás, que es bastante amplio y poco conocido, yo creo, todo lo que se puede hacer. Justo, sí, pues eso. Recientemente, os lo comentaba antes, he lanzado una formación, bueno, he hecho una formación gratuita que es para introducirse a todo el mundo de email marketing para e-commerce y en específico también a Klaviyo como herramienta, que se llama aprendeclavillo.com. Simplemente, bueno, es una serie de 7 vídeos en el que abordo desde la introducción al email marketing, cómo pueden hacer toda esa configuración o setup inicial de la cuenta de Klaviyo, cómo crear un formulario, cómo crear ese flujo de bienvenida automatizado en el que también puedan dar un descuento único para cada persona que caduca al X tiempo y cómo enviar campañas. Así que, bueno, es gratuito. Si a alguien le interesa, aprendeclavillo.com. Dejaremos el enlace en la descripción. Justo, genial. Y justo 100% lo que comentas de a nivel segmentación, así como más personalizada. Obvio, esta segmentación que puedas hacerla depende también de cuán compleja o profunda sea la herramienta de email marketing que estés utilizando. Hay ciertas herramientas que no lo permiten, pero Klaviyo, la realidad en este aspecto es como bastante profunda y permite detalles tantos como lo que tú has dicho, ¿no? Puedes especificar en un segmento que sea gente de tu base de datos que está a X kilómetros a la redonda de un código postal en específico. Y imagínate, si tienes una tienda física o si quieres hacer un pop-up en alguna tienda en concreto que ahora se está llevando mucho o un run club de estos, puedes especificar el solo enviar la campaña a un código postal en concreto y así no molestas a toda la base de datos. Y como esto se pueden hacer también cosas bastante interesantes, el propio Klaviyo tiene lo que llama segmentación predictiva, que también viene bien. Alguna vez me han preguntado, pues oye, me gustaría enviar una campaña específica para hombres o para mujeres porque este producto es para un género muy determinado. En caso de que no hayas segmentado previamente a la base de contactos, el propio Klaviyo tiene segmentación predictiva para esto, para géneros, y te la segmenta a la perfección. Y pones
segmentación predictiva para hombres y te segmenta la base de datos y te crea una lista específica, un segmento específico solo para hombres. Entonces, sí, a nivel segmentación muy relevante porque al final es la principal forma de personalizar las comunicaciones que envías y más personalización significa más relevancia para la persona que nos va a leer y por tanto más ventas. Así que sí, Mejor clave. conversión. Justo. Genial. Oye, antes nos has mencionado la campaña de Putos Modernos, de un poco, pues bueno, estos años que vienes trabajando esta parte de email. Si quieres dar nombres o un poco, bueno, comentar, pero ¿cuál recuerdas que ha sido la campaña? Es decir, alguna vez te he visto por ahí por LinkedIn que mencionas varias, que oye, tenéis previsto ya sea un lanzamiento, una campaña de rebajas que superó expectativas, no sé qué métricas puedes compartir y dijiste, joder, teníamos previsto tantas ventas y duplicamos, triplicamos. ¿Tienes por ahí alguna en mente? Así recientes, te diría sobre todo, como en e-commerce, al fin y al cabo, el grueso de las ventas se suele meter en el Q4, en Navidades, Black Friday y demás. Justo en Putos Modernos se hizo el lanzamiento del bestseller de siempre que han tenido, que es la agenda freelance. Y se hizo por estacionalidad. Al fin y al cabo, cuando tú piensas a comprar una agenda para el año siguiente, suele ser en los últimos 3 meses, por así decirlo, del año. Entonces, justo se solapaba con Black Friday. Y bueno, hicimos una campaña por ahí que superó expectativas. Era la primera vez en la que estaban trabajando email marketing. Nunca habían hecho email marketing antes y justo entre ello los meses previos a este lanzamiento hicimos tal cual la estrategia esta que he compartido, ¿no? Que consiguió que más del 70% de las ventas vía email marketing en este caso fueran de nuevos contactos captados, porque ellos tenían una base de datos previa de compradores antiguos y demás. Conseguimos no solo crecer la lista a 1.300 contactos en captación 2 semanas o así, sino que más del 70% de las ventas fueron de esta gente nueva y superó bastantes expectativas. Sobre todo aquí como aprendizaje esto, no intentar... O sea, cada vez más, cuando las barreras de entrada son más bajas y hay más competencia, la típica forma de hacer lanzamientos que he comentado antes, ¿no? Más de, oye, una historia, un correo y listo, lo promociono, funcionan menos y hacerlo omnicanal y montar ese hype previo en el que generar la demanda captando nuevos correos para luego capturarla haciendo bien el lanzamiento, sincronizando los canales, pues funciona bastante bien. Y luego, otra estrategia que esta no es tanto de ventas, sino de captación, que nunca había hecho y hice hace unos meses con la tienda de las gorras, que es una tienda física que hay en Madrid, que también tienen tienda online. Y este año iban a Scrap World, que es un evento como bastante importante a nivel marcas más emergentes. Y se nos ocurrió la idea de ellos llevaban para Scrap World una mascota. Pues se nos ocurrió la idea de que esa mascota llevara un QR y repartiera bolsas, se habían currado unas tote bag, repartiera unas tote bag gratuitas a la gente que escaneara el QR, dejara el correo y enseñara el correo de confirmación que le daban como un vale para conseguir esa bolsa. Y así en ese fin de semana captamos 2.000 contactos, ellos tenían 2.000 bolsas para dar y se captaron 2.000 contactos nuevos. Sí, sí. Pues eso es una estrategia, la verdad. Algún evento que hemos ido ahí, Álvaro y yo, de la parte de marketing, que hemos visto alguna vez, típico también de que tienen ahí la cafetera con el café y que tienes que registrarte también con el correo, etcétera, que al final consiguen, ¿eh? Porque hay miles de personas haciendo cola. A ver, el coste por lead ridículo, ¿sabes? Entre comillas. A ver, has pagado tu presencia en el stand, pero... Joder. No, Sí, tal cual. Suelen haber cosas bastante interesantes así en eventos, tanto en eventos físicos, pop-ups, y ya si tienes, obviamente, tiendas físicas, que eso ya es otro mundo, pues también, ¿no? Siempre viene bien. Al final es lo que comentábamos, ¿no? La omnicanalidad ahí a la máxima exponencia, no solo en digital, sino en físico también. Aquí un poco hablando de la parte más de resultados, cosas que has conseguido a tus clientes, a la hora de medir un poco el rendimiento de las estrategias de email marketing, ¿cuáles son los KPIs más importantes para ti? Sí, vale, obvio, depende si están haciendo email marketing previamente o no. Cuando están haciendo email marketing, yo lo primero en lo que suelo fijarme es en las aperturas que están teniendo los correos, los click rates, porque eso determina un poco la calidad de la base de contactos que tienen, ¿no? Muchas veces
vi un e-commerce o una marca diciendo que tiene, oye, tengo 100.000 contactos, que 100.000 contactos es una barbaridad, ¿no? Pero como siempre es un depende de, oye, dónde los hayas captado, cómo, hace cuánto, si has estado impactándoles con frecuencia. En caso de que no lo estés haciendo, es probable que los datos no sean lo más buenos posibles, y lo primero que habría que medir es, pues, oye, esos datos más tangibles que puedes ver en la propia analítica de las herramientas de email, como es aperturas, click rates. Luego, a mayores, también hay herramientas, en este caso Klaviyo, por ejemplo, da el dato, que es una puntuación específica de la reputación y entregabilidad que está teniendo tu dominio. En este caso, Klaviyo da una puntuación sobre 100 y recomienda que si estás bajando de 70 para abajo, y esto lo mide él basándose en datos de rebote en los emails que estás enviando, de spam, de tasa de suscripción, open rate, click rate, conversion rate, todas las tasas de apertura y demás, ellos califican tu dominio, le dan una reputación, y esa reputación determina la entregabilidad que estás teniendo. Pues bueno, eso también es un dato bastante interesante a medir conforme entras. Luego, a nivel... Dime. Aquí, por ejemplo, oye, dices eso, te encuentras con una base de datos de 100.000, no puedes coger y mandar un mail de hola, lanzamos nueva campaña de email marketing, o como obviamente más disimulada de esos 100.000, sino que irás poco a poco por segmentos, esos segmentos los irás filtrando y limpiando, y que hay que tener paciencia, ¿no? Para no liar. Justo, sí. Y esto es algo, un error que suelen cometer muchos fundadores o muchas marcas que empiezan a hacer email marketing. Uno, el primero es la configuración que le hacen al dominio. Tú, cuando empiezas a enviar correos, obvio, no deberías estar enviándolo desde un @gmail.com, sino que debería estar desde un tu dominio. Pero más allá de que estés enviando esos correos desde tu dominio, debe estar configurado el DMARC, SPF y DKIM, que son ciertas configuraciones que los proveedores de correo, Gmail, Yahoo y demás, desde finales de 2024, creo que están requiriendo como obligatorios para que tu entregabilidad pase los filtros que ellos tienen de spam. Y si no has hecho esa configuración, que es ciertos parámetros que debes configurar en tu dominio, de primeras, la mayoría de tus correos van a llegar a spam directamente. Y luego, una vez has hecho esto, que suele ser no un error, sino que simplemente ignorancia. La gente no sabe que debes hacer esta configuración normalmente. Y luego, a mayores, cuando la gente ya está empezando con una base de contactos amplia, pero que no han impactado previamente y, por ejemplo, tienen 50.000 contactos, muchas veces la gente empieza impactando los 50.000 de una directamente, y lo que ocurre es que los proveedores de correo, cuando tú estás enviando a tantísima gente por casi primera vez o hace muchísimo tiempo en el que no los has impactado, se cree que al estar impactando tanto volumen es una red flag, por así decirlo, de spam. Entonces, no le va a llegar a la gran mayoría, y a quien le llegue le caerá en spam. Entonces, la buena práctica a la hora de hacer esto es hacer lo que se llama un calentamiento progresivo. Pues oye, tienes una base de datos de 50.000 personas, empiezas enviando a 2.000 personas, el siguiente correo a 4.000, el siguiente a 8.000, 16.000, vas duplicando, empezando a impactar a los segmentos más activos, que se suele decir. Para quien ya ha hecho email marketing previamente, pues ya tendrá datos de, oye, aperturas los últimos 30 días, o gente que ha estado activa en la web. Esto es gente que es más propensa a abrir tus correos, y si empiezas impactándoles, los datos de tu entregabilidad van a ir mejor, y por tanto la reputación del dominio y demás, pues irá todo bien. Así que sí, muy, muy importante ese aspecto. Y luego, bueno, también una métrica que es tangible a la hora de medir una marca que ya está haciendo email marketing, de si es mejorable o no. Normalmente se suele decir que si estás por debajo del 20% de la facturación atribuida al email marketing sobre el total, es decir, si estás generando mensualmente 100.000 euros y menos de 20.000 están generados a través de email, es decir, menos del 20%, se suele decir que hay potencial de mejora. O sea, en email marketing deberías aspirar a hacer al menos un 20%. No necesariamente, obviamente, ese 20% atribuido al email es incremental, que no se hubiera generado de otra forma, ¿no? Pero al menos deberías aspirar a ello, tanto vía flujos como campañas. ¿En todos los sectores o sobre todo en e-commerce? Cuando hablo de esto, hablo en e-commerce. ¿No? Vale. Tengo sobre todo expertise, sí.
Vale, hay un poco de lo que veo y un poco decir, comparando resto de servicios y demás. Ujú. Creo que eso, que a nivel de email marketing hay que ser perfiles muy proactivos, muy analíticos, entrar en el detalle de segmentos, de audiencias y demás. Ahí tiras mucho también de analytics para ver, oye, métricas que está teniendo la web de forma global. Usas otras herramientas para medir la parte analítica, sabiendo que pues en Clavillo ya también en esa parte es bastante potente. ¿O con qué herramientas sueles usar o trabajar en el día a día? Sí, de primeras, cuando no está Clavillo integrado, no tenemos un dato de histórico de correos enviados, sí que utilizamos o bien los datos que esté dando el propio CMS que utiliza la marca, en este caso, por ejemplo, un Shopify, que ya de por sí da bastantes datos, o un Google Analytics en el que puedes ver, pues oye, de manera tangible puedes ver cuántas visitas estás recibiendo. Eso te haces una idea ya mental con una media de lo que puede convertir el formulario entre tráfico a correos, pues te haces una media de cuántos contactos nuevos puede conseguir al mes, con medias de facturación y demás, pues te haces una idea ya mental de cuánto puede estar facturando en el corto plazo una vez le implementes toda la estructura en email marketing. Y luego ya una vez estás empezando, bueno, ya llevas un histórico de email marketing realizado. Yo siempre utilizo Clavillo porque como tal, como herramienta, es muy profunda la analítica que te permite ver. O sea, ves, por ejemplo, a nivel flujo de bienvenida, pues puedes ver cuánto se está atribuyendo ese flujo, pero no solo eso, sino que puedes ir email a email viendo qué apertura tiene, cuánta gente lo está viendo, cuánta gente lo está clicando, cuánta gente, pues por lo que sea, no se le está entregando y sabes que, pues si el email 2 del flujo de bienvenida tiene menos open rate que el 3, igual es porque el asunto no es el mejor y debes hacer un test A/B. Y pues bueno, con la propia analítica vas viendo qué es lo que puedes ir mejorando. Esta es otra. Al final, tú cuando empiezas implementando una estrategia nueva de email, obvio, lo haces siguiendo buenas prácticas que has ido aprendiendo de los anteriores clientes, pero cada cliente, sector es un mundo, entonces no puedes esperar que la estrategia que has implementado de primera sea perfecta. De ahí que sea importante, pues oye, ir midiendo constantemente la analítica, ir haciendo tests A/B para mejorar tanto los formularios de captación, los flujos automatizados, cómo diseñas una campaña, dónde pones el CTA y demás. Oye, aquí Adri, un poco uniendo el email marketing con la parte SEO, que también nos toca un poco por el podcast. Muchas veces cuando hemos trabajado con e-commerce, pues bueno, muchas veces vemos cómo los productos reciben tráfico, la gente los añade al carrito, pero bueno, luego pues eso, no acaban de comprar, etcétera. Aquí, ¿qué rol crees que juega el email marketing a la hora de cerrar ventas que vienen de tráfico orgánico? Justo. Pues en email marketing siempre va a depender, obvio, si ese tráfico que está viniendo de manera orgánica vía SEO es un contacto que ya estaba previamente en la base de datos o si no, en caso de que lo estuviera, pues ya se traquea con Clavillo y pues en caso de que lo añada a carrito y luego lo abandone, se le va a enviar el flujo de manera automática, que por cierto, como dato, 7 de cada 10 personas, más o menos, el 70% de las personas que añaden un carrito, un producto al carrito, lo dejan abandonado, no terminan la compra. Entonces, bueno, de ahí que estrategias como los flujos automatizados de recuperación de carritos abandonados, checkout y demás, cobren tanto sentido, ¿no? Entonces, bueno, si el contacto ya está captado, pues la automatización va a ir directamente y en caso de que no, se pueden crear formularios, que esto no lo trabajan muchas marcas, pero funciona bien también y tiene sentido si el e-commerce tiene un volumen considerable de tráfico, es no solo meter formularios directamente de captación genéricos con un incentivo genérico, sino que tú, por ejemplo, en Clavillo puedes hacer un formulario que aparezca cuando en el carrito tienen un valor de más de X euros. Por ejemplo, si el carrito ha superado los 70 euros, automáticamente le saltas un formulario pop-up. O puedes especificar que si ha metido más de X ítems, más de X productos al carrito, le saltas este otro formulario. O incluso el propio Clavillo tiene un desencadenante del formulario que se llama exit intent. Entonces, cuando tú directamente Clavillo ve cuando tu cursor estás haciendo ciertos indicios de salir de la página y te muestra el formulario. Entonces, funciona bastante bien porque es información a mayores que tú tienes, pues oye, ya sea el valor del carrito, productos que ha añadido o cierta intención de salida, que puedes personalizar el mensaje y por tanto el incentivo que le das y propicias un poco que
mejore esa tasa de conversión. Aquí, ahí, dentro un poco de lo que se suele trabajar a nivel SEO, también del contenido que se suele publicar en la página web, ¿qué recomiendas añadir? ¿Qué tipo de contenido recomiendas añadir dentro de una web? ¿A nivel blogs o luego añadir más pop-ups? ¿Qué crees que es lo que mejor funciona para captar leads? Sí, pues diría, si es una tienda que está trabajando activamente el SEO y que hace posts de manera recurrente, yo diría trabajar los lead magnets, incluirlos dentro del blog. Pues oye, la gente entra a leer cuál es la mejor el top 5 gorras. Pues si tú entre medias le pones un banner en el que le capturas la atención e intentas capturar el correo aportándole valor, como por ejemplo, cómo limpiar, tips sobre cómo limpiar tus gorras. Pues de esta forma la gente entra a tu post de blog y le puedes captar el correo. Eso de primeras. Y luego, bueno, a mayores de post de blog, lo que comentaba, ¿no? Los lead magnets, landing pages específicas que trabajadas vía SEO, pues los headings, el contenido y demás, siempre ayuda a posicionar y que luego es tráfico constante. Es algo que haces una vez y bien posicionado, con el flujo automatizado bien hecho, tanto en el aportar valor como en la transición a venta, es algo que igual no te cuesta muchos recursos a corto y a largo te puede suponer mucho retorno. ¿Ahí notas mejor conversión de alguno de los canales específicos de, oye, cuando viene de tráfico orgánico, viene de campañas o viene de la parte de social, la conversión cambia mucho o son parecidos? Depende, obvio, si estás haciendo alguna estrategia en concreto, pues oye, si desde paid, en vez de llevar a tráfico, ya le estás llevando a un lead magnet, pues obvio convertirá mejor de esa forma. Pero no necesariamente... Ahí suelo apalancarme también de nuevo en estudios como el de Flat 101. El propio Flat comenta en su estudio de conversión que hay ciertos canales que funcionan mejor que otros en conversión directa. En email marketing diría que no tiene tantísima relevancia. Obvio va a depender, pues oye, si creas un post de SEO que no sea como con intención tan transaccional, si no es más educacional, pues bueno, igual no vas a capturar mucho correo. Pero por norma general va a depender no tanto del canal en sí, sino de la estrategia que luego estés utilizando para captar la demanda que estás generando, por así decirlo. Uh-huh. Y ahí llevándolo un poco a la inversa, es decir, hemos hablado de, oye, lo que funciona principalmente. Cuando coges un cliente o cuando, oye, analizas campañas de email marketing, cuando no funcionan, ¿cuál suele ser el patrón común o qué errores comete la gente? Suele ser principalmente uno, porque igual la base de datos tiene muchísimo contacto inactivo. Los fundadores normalmente suelen ser bastante reticentes a eliminar contactos, porque obvio cuesta en su trabajo captarlos, pero normalmente yo siempre los argumentos que les doy es que a más contactos inactivos que no te van a comprar, y esto lo sabes porque, bueno, creas segmentos con ciertos criterios, pues oye, gente que ha recibido X emails y no ha abierto ninguno, y no ha interactuado en la web en los últimos X días, y no ha añadido nada al carrito. Pues ahí sacas una serie de contactos que si los tienes inactivos, uno, vas a estar pagando más por la herramienta, porque normalmente va por contactos que tú tienes en tu base de contactos, y dos, lo que comentaba antes, ¿no? Los datos van a disminuir, van a empeorar en las campañas y por tanto tu entregabilidad. Entonces, lo primero, por norma general, cuando los datos son malos, me fijo en la calidad de la base de contactos. Obvio que hayan hecho la configuración en el dominio, lo que había comentado, el de Mark, SPF y demás. Y suele ser también problema de segmentación. La gran mayoría de e-commerce envía a todos sus contactos todas sus comunicaciones. Y normalmente cuando tú estás teniendo datos malos, cuando tú ves, por ejemplo, que la puntuación de tu dominio empieza a bajar y los datos de open rate, click rate empiezan a ser malos en comparación con el histórico de campañas que has estado enviando, si tú sigues enviando al mismo segmento de clientes, por ejemplo, vas a crear un segmento que le estás enviando, bueno, o estás impactando a todos los contactos, a 30.000. Si tú sigues impactando a los 30.000, por muy bien que hagas el contenido, va a seguir empeorando. Entonces, la forma de mejorar esta entregabilidad, estos datos, es impactando a un segmento menor, lo que comentábamos, ¿no? Un segmento de engaged o de activos los últimos X días. Se suele trabajar con
activos los últimos 90 días. Y es gente pues, que ha interactuado ha abierto alguno de los emails que le has enviado en los últimos 90 días o se ha suscrito en los últimos X días, que es por norma general gente propensa a abrir esos correos y por tanto, al enviar a menos gente más activa, aumentan los datos y en general los datos de las campañas son mejores. Pero por norma general suele ser esto. Calidad de todo el tráfico, calidad de toda la base de contactos, la configuración en el dominio y segmentación. Y luego, obvio, pues que no estén cumpliendo buenas prácticas o que en los asuntos estén utilizando palabras como rebajas o descuentos o muchos emojis o muchas exclamaciones, todo en mayúsculas, o que luego dentro de los emails estén cosas que son bastante básicas, pero que siempre se ven, ¿no? Pues las imágenes sin comprimir o que pesan muchos megas y por tanto el email pesa mucho y no llega ni siquiera a la bandeja de entrada. Entonces, bueno, siempre es analizar a grandes rasgos todo lo que está haciendo y ver en base a los datos que el propio Klaviyo da, que por cierto, eso es algo bastante interesante porque Klaviyo a la hora de interpretar los datos tuyos, sabiendo si son buenos o malos, lo hace muy bien porque uno de los primeros problemas que tiene la gente cuando empieza a hacer o a analizar los datos que está recibiendo de sus campañas, del canal de email, es que no sabe con qué compararlo, no sabe qué es bueno, qué es malo. Entonces, Klaviyo aquí lo hace muy bien porque además va a depender mucho de si tu e-commerce es de móviles versus si es de ropa. Entonces, no sabes con qué comparar. Klaviyo lo hace muy bien porque tú, cuando creas tu cuenta, puedes especificar el sector en el que tú perteneces. Pues, oye, e-commerce y dentro de e-commerce, ropa. Y automáticamente Klaviyo tiene los datos de todos tus iguales, por así decirlo, de todos los e-commerce que son también del sector moda, y te compara. Y automáticamente tu tasa de open rate la compara con la media de open rates que está teniendo las otras cuentas de Klaviyo y te da un baremo. Pues, oye, excelente, o bueno, o mejorable. Y cada vez más están metiendo inteligencia artificial y te dan incluso tips que puedes aplicar. Oye, aquí, Adri, por ir cerrando un poco el podcast, nos está soltando aquí un montón de información súper buena, la verdad. Para alguien que nos esté escuchando ahora mismo, que tiene una web, que tiene tráfico, tiene algo de ventas, pero no aprovecha todavía toda la parte de email marketing, ¿por dónde debería empezar hoy mismo a trabajar? Aparte de contactándote. Yo lo que siempre recomiendo es, sea cual sea tu volumen de tráfico o de ventas, en algún momento vas a tener que empezar a trabajar el email y todo lo que es la parte de automatizaciones que haces una vez y corre de por vida, siempre no está de más tenerla, ¿no? Entonces, trabajar, uno, el formulario de captación, dos, obvio, el flujo de bienvenida ligado a ese formulario de captación, porque muchas veces lo que hacen las tiendas es tienen un formulario, igual dan un 10% de descuento, automatizan el envío de ese 10% de descuento y se quedan ahí. Es un error bastante grave porque al final que alguien te haya dejado su correo es alguien que está caliente, ¿no? Y estás perdiendo la oportunidad de impactarle, dar más razones para que te compre. Entonces, bueno, optimizar al máximo ese formulario de captación, el flujo de bienvenida y el flujo de carrito abandonado, que es el que propicia que esa gente que está abandonando carritos intentes recuperarlos, y el de post-compra, intentando, pues oye, puedes pedir reviews, puedes meter ese winback para fidelizar, pero al principio no complejizaría mucho y a nada que hagas a nivel formulario de captación, flujo de bienvenida y carrito abandonado, y cuando empieces a tener un volumen de contactos considerable para empezar a invertir recursos en hacer campañas, pues empiezas a aumentar volumen. Pues oye, primero campañas para anunciar nuevos drops. Luego, cuando veo que empieza a tener sentido, que las campañas de nuevos drops están funcionando bien y los contactos son más, por tanto el retorno por cada campaña que envías será mayor, pues empiezas a enviar emails de aportar valor o educacionales, ¿no? Que ese es otro error. Muchas marcas solo se limitan a enviar campañas promocionales como si fuera casi un catálogo solo con ofertas, que eso al final hace que los contactos, al final tenemos que verlo como nosotros como consumidores. Si estamos suscritos a una base, a una newsletter y solo nos están enviando que promociones, pues al primero muy bien, porque mira, me he comprado este producto, pero igual al 10º ya me canso un poco, ¿no? Porque además ya sé que siempre sus correos van a ser de venta, por lo tanto ya no voy a abrirle y hasta luego. Entonces, combinar siempre emails de venta con educacionales aportando valor de verdad a la persona, relevante por ahí.
Guay. Y hay un poco, pues bueno, lo que es la parte de email marketing, ¿qué previsión tienes o si es complicado medir previsión en el mundo digital? Pero de aquí a 2 años, ¿crees que va a seguir creciendo? ¿Va a cambiar mucho? ¿Va a entrar muy en juego la parte de IA? Clavillo, por ejemplo, sé que ha sacado últimamente muchas novedades sobre esta línea. ¿Cómo ves el sector y cómo te ves tú en unos años? Sí, pues como prácticamente todos los sectores o canales, pues con la llegada de la IA se están revolucionando bastante. Y en el caso del email, más concretamente en Clavillo, lo que tú has dicho, por ejemplo, yo veo más que nunca la necesidad de, obvio, hacer omnicanal todas las estrategias. Pues oye, a nivel de estrategias más conversacionales como puede ser el email, pues implementar nuevos canales como es el SMS o el WhatsApp marketing, que a diferencia del email marketing, por ejemplo, el WhatsApp es algo más bidireccional, no es solo una venta en la que tú, oye, más unidireccional que no esperas ni que te responda, sino que en WhatsApp hay, en el propio Clavillo, tú puedes entrenar a un agente con toda la información de tu marca, con tu forma de hablar, tu brand book, todo, y automáticamente cuando tú envías una campaña a una persona, si te responde, pues vas a ver interactuar automáticamente. SMS lo mismo. El propio Clavillo, incluso para propiciar esta omnicanalidad, ha creado una función que ellos llaman Channel Affinity, que lo que hace es, tú puedes crear, por ejemplo, un flujo de checkout que especificas que puedes enviarle el output, el mensaje, por email, por WhatsApp o SMS. Y es el propio Clavillo, en base al histórico de cómo ha interactuado esa persona con los diferentes canales, quien elige si enviarle un WhatsApp, un SMS o un email, porque sabe que, pues oye, la vez anterior que ha comprado ha sido a través de un email o la vez anterior ha abierto el email y no el WhatsApp, entonces le envío un email. Entonces, esta serie de inteligencia artificial con de verdad práctica, que ves un retorno real, me parece increíble. También la importancia de el soporte, ¿no? La atención al cliente cada vez más se está automatizando en e-commerce. De hecho, ahora hace nada Mango ha anunciado que lanzaba un Ayer lo vi. chatbot justo, que es como un asistente virtual de compras y en base a ciertas preguntas y la información que tú le das de ti, te recomienda ciertos productos suyos. Pues eso lo veo también importantísimo. El propio Clavillo, por ejemplo, lo más relevante al final lo que hemos dicho es en las campañas que tú envías es que estén personalizadas, ¿no? Para que sea relevante de cara a la persona y compre. Pues hay una función que se llama Product Feeds, que tú puedes especificarle o mostrarle productos que tú tienes en tu tienda online de manera dinámica. Es decir, en vez de ponerle una imagen estática y ya está, esta es la imagen que ve, puede ver un producto u otro, que Clavillo es quien lo decide en base a los parámetros que tú has definido, y puedes decirle, oye, muéstrale los best sellers, y automáticamente los productos que le estás enseñando se actualizan de manera automática en tiempo real con los best sellers de tu tienda online. O muéstrale productos afines según las últimas compras que han hecho y le muestra esos productos. Estas son cosas que me parecen súper interesantes. Y luego a mayores, más allá de la personalización de las imágenes, la personalización del copy, ¿no? Del texto. Hasta ahora, la personalización por defecto que se hace, pues son las variables que tú pones. Oye, le personalizas el nombre, el producto que ha comprado, pero no vas mucho más allá, ¿no? Sé que se está haciendo en B2B cada vez más, pero de cara a B2C estoy seguro que llegará la forma de tú ponerle ciertos parámetros que quieres que se personalicen por defecto en base al producto que ha abandonado, por ejemplo. Y en vez de hacer un flujo de producto visto o de carrito abandonado por defecto para todo el mundo haya visto o haya abandonado el producto que haya abandonado, tú le puedes mostrar o puedes escribirle el texto personalizado en base al producto que ha visto o ha abandonado. Pues oye, si es una gorra de X marca, pues le hablas de X marca y del beneficio que tiene o de cómo la fundaron o cómo la crearon, que al final personalizas, es más relevante y compras más. Entonces, para mí, sobre todo ahora, igual estoy sesgado porque la inteligencia artificial está como más a la orden del día, pero yo veo sobre todo por ahí el personalizar más a escala o a volumen y no solo con lo que se ha estado viendo hasta ahora, que son esas variables de producto o de nombre, sino a mayores. De verdad, personalización con sincronización en tiempo real con tu stock, que se está viendo en estos chats ya de soporte, que responde a preguntas en base al stock que tienes. Pues bueno, para mí va un poco por ahí.
Oye, pues como hemos dicho antes, todo súper interesante. Animamos aquí a la gente que quiera aprender un poco de email marketing clavillo Un poco bastante. a meterse en tu curso, que era aprendeclavillo.com, ¿no? Si no Justo. me equivoco. Sí, sí, sí. Justo. Pues oye, quien nos esté escuchando, eso, le dejamos el enlace en la descripción, lo pondremos luego también por ahí por LinkedIn para que se puedan meter. Pero antes sí, Adri, te quería hacer 2 preguntas, te le voy a decir juntas, y es que me digas tus referentes dentro un poco del sector del marketing digital y luego dentro de ellos, ¿quién nos recomiendas para que venga aquí al podcast a hablar un poquito con nosotros? Vale, pues diría que referentes por la metodología un poco que utilizan, yo siempre pongo como a product hackers, y sobre todo, bueno, Corti, es como alguien que está bastante activo en toda la comunidad growth, marketing, ahora cada vez más también inteligencia artificial, va compartiendo insights y sobre todo algunos específicos de e-commerce bastante interesantes. También te diría Andrés Barreto, que tengo la suerte de estar escribiendo una sección en su newsletter y con Martech, que bueno, tiene mucho expertise tanto en e-commerce como en esa parte más de B2B, ayudando a empresas que ayudan a e-commerce. En este caso, él es también como muy nicho e-commerce. Entonces, ellos dos, yo diría Corti y Andrés, son bastante inspiración para mí a nivel marketing y más en concreto e-commerce. Y luego, no sé cuál ha sido la otra pregunta, perdón, la segunda. ¿A quién nos recomendabas para Vale. traer aquí al podcast? A ellos dos, Sí. ¿no? Pues bueno, ellos mira, dos. a ellos dos y igual le sumaría, hablando de la parte de email marketing para B2B, lo que os he comentado de que conozco a gente que está haciendo esta personalización con inteligencia artificial a mayores. En este caso, pues, oye, te estás dirigiendo a una empresa, a 100 empresas que cada una hace una cosa, pues tú le puedes meter con inteligencia artificial un input en el texto que automáticamente lo personalice con inteligencia artificial. Es Luis Gustavo, que le está dando mucha caña a toda esta parte de cold outreach, contacto más para B2B vía email marketing. Y tiene bastante experiencia en todo lo que es toda esta parte de venta en frío, email, que creo que puede aportar por ahí. Pues los tendremos en cuenta, seguro, para futuros episodios. Tal cual. Genial. Yo os cruzo con ellos. Genial. Pues oye, todo un placer, Adri. Yo creo que, oye, nos dejamos por ahí cosillas en el tintero y también eso, la parte de SMS, WhatsApp, yo creo que ahí también va a haber bastante, bueno, ya hay relación con la parte de email. Yo ahí soy un poco no escéptico, pero la parte de SMS tenía mis dudas, pero sé que funciona bastante bien. Así que lo dejamos para una segunda edición. Genial. Pues nada, mil gracias por la invitación, chicos. Espero que la gente vaya. Si alguien se ha quedado hasta aquí, espero que sí, haya sacado algo de valor y haya aprendido. Y nada, lo dicho, mil gracias y que vaya bien. Eso es. Cualquier cosa, oye, que te contacten y cualquier duda ya saben dónde formarse. Justo. Un placer, Así chicos. que nada, genial, un placer y mil gracias. Un Chao. saludo a todos. Chao, chao. Muchas gracias, Adri. Hasta luego. Chao. Hasta luego.